Bueno, este es otro caso, que aquí afecta, como veis, la carótida izquierda, esta es la calle izquierda, esto es un aneurisma de aorta ascendente decayado que afecta al tronco encefálico arterial y a la carótida izquierda. ¿De acuerdo? Entonces lo que hicimos es cambiarle todo parte parcialmente el callado óptico y la aorta ascendente. Esto es una cirugía que se hace con parada cardiocirculatoria, el corazón está parado, el paciente está a unos 16-17 grados de temperatura, corazón parado, pulmones parados, no hay presión en los vasos, lo único que mantenemos perfundido es el cerebro. Metemos hielo, los hielos que compramos para hacer los cubatas, por lo mismo, ponemos alrededor de la cabeza del hielo al paciente y lo perfundimos solo perfundimos anteriormente por los troncos brachiocefálicos y la parte izquierda o por la vena cava superior, retrogradamente, perfundimos con sangre muy fría al cerebro para protegerlo, porque ya sabéis que dura pocos minutos el cerebro sin sangre. Bueno, esto es cambio de aorta ascendente con preservación de la válvula aórtica. Veis, esta es la válvula aórtica del paciente, le ahorramos poner una prótesis mecánica o biológica. Esto es una reparación valvular. Lo normal es, ya sabéis, poner prótesis mecánicas o biológicas, pero bueno, esto es más interesante. Asistencias ventriculares, izquierdas, derechas, intracorpóreas, extracorpóreas. Hacemos es otra actividad en auge también en la cirugía cardíaca. Sobre todo con cada vez, bueno, no sé si sabéis, cada vez hay menos donantes en general, y cardíacos también. Entonces, es una rama de la cirugía cardíaca y de la cardiología también muy avanzada en otros países donde no hay tantos donantes como puede ser en otros países de Europa o en Estados Unidos, y aquí siempre hemos sido de los países que más donantes tiene, especialmente Cataluña, pero también esto están disminuyendo, entonces nos hemos de meter más en este campo, y de hecho en Belviche tenemos un programa muy bueno de asistencias referente en toda España. Bueno, esto es marcapasos cardíaco. Esto, si alguien coge cirugía cardíaca en Belviche, pues será vuestra cirugía diaria. Ponemos muchísimos. Yo soy presidente de tercer año, llevo más de 250 marcapasos. El R5 acaba con quizá cerca de 450, de 450 y 500. Ponemos muchos marcapasos desplegados automáticos implantables. Ponemos mucho, y es una actividad que... Pero va bien. Los pacientes también, desgraciadamente, se pueden morir, se paran, se quedan en esa historia, tenéis que correr, hacer masaje, pincharnos un caballo rápido. No es una tontería. Bueno, rotaciones. Esto más o menos es en todos los servicios aquí de Cataluña es parecido, en Barcelona. Cirugía general, dependiendo del servicio, de 4 o 9 meses. Yo hice 9 meses, creo que es demasiado. Pero bueno, y ya estoy luchando para intentar disminuir estos meses. Cardiología de R2 pasa solamente 4 meses en cardiología. Muy importante aprender bien cardiología. Cuanta más cardiología, en mi opinión, sepas más, mejor cirujano cardíaco serás. R3 pasas por cirugía vascular, 2 meses o 1 mes, dependiendo, de cirugía torácica 1 o 2 meses, también dependiendo del servicio. Nosotros estamos haciendo 1 mes y 1 mes. DR4, estás todo el año normalmente en cirugía cardíaca, al menos en Belviche, y DR5 te vas a la Pouceña en 2 meses. Bueno, pues salida profesional es un tema importante, como ha dicho mi compañero. Nosotros estamos un poco en la situación, como compañero de cirugía torácica. Tenemos el hándicap que necesitamos un hospital de tercer nivel y que la actividad privada es escasa, ¿de acuerdo? Afortunadamente para la sociedad la cirugía cardíaca es de servicio público, a pesar de la lista de espera, que empieza a ser un poco larga, pero puede acceder todo el mundo a una cirugía cardíaca. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque también antes habían 5 o 6 plazas en toda España, ahora están dando, me parece que este año dan 27 plazas, que son muchísimas plazas. De hecho, en el próximo congreso de la Sociedad Española de Cirugía Torácica y Cardiovascular esto se comentará, al menos mis jefes me han dicho que se va a comentar, para bajar las plazas, porque realmente hay mucha más demanda, pero muchísima más que oferta. Hasta ahora se han estado colocando, a partir de este año ya van a empezar a haber problemas y no sabemos cómo va a ir todo esto, pero hay que bajar un poco las plazas. Y esto hay que tenerlo en cuenta, también. Ahora, yo nunca voy a decir a alguien que quiera hacer cirugía cardíaca, porque yo volvería a hacer cirugía cardíaca, que no haga cirugía cardíaca. Si queréis hacerla, pues luchar para ello y hacerla, y de alguna manera autoescoltar. Y seguimos teniendo futuro. Esto es el gran dilema, que yo no me quiero meter mucho entre bueno, pues sobre todo hemodinámica cardíaca. Los cardiólogos, como sabéis, pues la cirugía coronaria antes se hacía todo, era
la enfermedad coronaria quirúrgica, hace ya años, al final de los 80 y largos, se empezaron los stents. Un señor muy famoso en Estados Unidos, en un congreso de cardiología, dijo, cuando se empezaron a poner los stents coronarios, que a los 2 años se dedicaría a hacer cirugía coronaria. Pues bueno, han pasado 20 años y seguimos haciendo cirugía coronaria. Lo que pasa es que los pacientes son diferentes, con una enfermedad coronaria mucho más avanzada, pacientes que son más complejos, pero seguimos teniendo una lista de espera muy larga y se sigue haciendo cirugía coronaria y más ahora con mucho menos agresiva, también sin circulación extracorpórea, como digo yo. Tenemos muchos campos, cirugía de preservación valvular, muy importante, para no colocar material extraño en el paciente y tener que anticoagular al paciente. Cirugías mínimamente invasivas, minitoractomías, ministonotomías y procedimientos endovasculares y híbridos del callado aórtico de la torácica descendente, también muy importante, y cada vez en cuestión en Belviche en 2 años es bestial lo que hemos cambiado. Ahora ponemos bastantes prótesis endovasculares en pseudoaneurismas traumáticos, en aneurismas, en complicaciones de aneurismas, en disecciones tipo B. Realmente un cambio brutal y afortunadamente nosotros nos estamos metiendo sobre todo para el manejo de la torácica descendente, supradiafragmática. Y la asistencia cardiocirculatoria es otro campo que hemos dicho que también está en auge y cada vez los será más hasta implantar un corazón totalmente artificial. Esto es el futuro, yo creo que a medio plazo, no tarda mucho. Bueno, en los momentos escoger centro hospitalario no hay diferencias importantes. La verdad, no hay muchas diferencias. Yo os formaréis, aquí en Cataluña solo hay hospitales residenciales de cirugía cardíaca en Barcelona. En Tarragona no los operamos nosotros, los de Belviche. Los de Lleida, me parece, se los distribuyen entre Sant Pau y Clínic. Los de Girona van a operar 2 días a la semana los cirujanos cardíacos de Valle. Cirugía reparadora valvular mitral y aorta, podéis preguntar si también se hace mucho. Si llevan el manejo postoperatorio en la UCI, nosotros lo llevamos y cada vez son menos centros los que llevan el postoperatorio de cirugía cardíaca en España. Aún quedan algunos. No está mal. Lo que pasa es que las guardias, todo lo que podáis aprender de más, mejor. Pero las guardias son mucho peores porque estás toda la noche en la UCI. De todas formas quedan 3 o 4 centros en España donde se lleva la unidad postoperatoria. Normalmente lo llevan los intensivistas o los anestesistas. Podéis preguntar trasplante cardíaco, asistencia cardiocirculatoria. Aquí quería comentar un aspecto. Yo cuando fui a preguntar, yo quería hacer cirugía cardíaca, entonces fui a preguntar a todos los pilares de aquí de Barcelona, fui a Madrid también. Y lo que te suelen decir es que el trasplante cardíaco no es importante para escoger un centro. Para mí es muy importante. Es cierto que la técnica del trasplante cardíaco no es de las más complicadas dentro de la cirugía cardiovascular, pero es todo lo que aprendes del manejo del paciente en shock cardiogénico. Es decir, el diagnóstico de shock cardiogénico, cómo se maneja en la coronaria, porque al final estás con los cardiólogos y te lo comentan y acabas aprendiendo qué fármacos hay que poner, si hay que poner un balón de contraposición, cómo está el índice cardíaco, el naval cardíaco y sobre todo cuándo indicar el trasplante y cuándo indicar una asistencia cardíaca. Las asistencias ventriculares o cardiocirculatorias las ponemos sobre todo para el punto del trasplante y no es fácil aprender, porque la gente que lleva muchos años tampoco es fácil aprender el momento o indicar el momento en cuándo poner una asistencia ventricular, porque también tiene mucha mortalidad. Entonces es muy importante, no solo por, ya os digo, no solo por la técnica, no es la técnica, es el aprender todo el manejo del paciente, que necesita un corazón. Implantación de marcapasos cardíaco, ya os queda después en la lista de los hospitales, hay que preguntarlo. Si lo hacen, está bien, aprenderéis mucho, aprenderéis de trastornos arrítmicos, ¿no? De trastornos del ritmo cardíaco, y es una formación extra que va muy bien. Los pacientes, los residentes que no lo hacen, pues es un campo desconocido para ellos. Formación en cirugía vascular periférica, pocos centros en España, me parece que en Málaga hacen cirugía cardiovascular aún. Aquí en el clínico, en Barcelona, en el clínico aún están formados, aunque dicen que lo van a separar, hacen aún vascular periférica. Entonces se forman como cardíacos y vasculares.